Hola, el día de hoy hablaremos acerca de los aportes del componente sociológico a la población universitaria. Presta mucha atención. Esta investigación será presentada por Shaday Almenares, Olger Córdoba, Juan Nieves y Olga Bolaño. Hablemos un poco de lo que es la sociología de la educación. Esta no se a los problemas de la escuela, sino que abarca el ámbito donde tiene lugar un proceso educativo o de socialización e incluye de manera particular la problemática relativa a la compleja relación que se da entre el proceso de educar y la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es pertinente el fortalecimiento de las nociones generales y la cimentación del estudio del objeto por parte de la sociología de la educación en escenarios de educación. Antes de continuar con los aportes de la sociología a la educación universitaria, hablemos un poco de los aportes de la misma al estudio de la educación en general y sus autores clásicos. Las tradiciones teóricas que refieren el estudio de la educación son numerosas y los aportes que desde la sociología se han desarrollado acerca de la educación son significativos para entender las implicaciones en el proceso hermenéutico del acto educativo. Los procesos se podrían organizar por escuelas, tradiciones o corrientes para un mayor proceso interpretativo, explicativo y comprensivo del tema y de las diversas perspectivas dentro de una misma ciencia. Desde la perspectiva de Brígido 2016 y de Rojas León 2014, en este apartado se analiza la forma en que los máximos representantes de la sociología clásica, Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim y George Simmel, reflexionaron sobre la educación. La forma como ellos han abordado este fenómeno, aunque no de forma explícita, ha dado origen a la rama de la sociología denominada sociología de la educación. Esta disciplina nace prácticamente con la propia sociología, a pesar de que su institucionalización se da como tal a mediados del siglo XX. De los 4 autores clásicos, quien se abocó al estudio de la educación de manera explícita fue Durkheim. Al respecto, Brígido en 2016 afirma que Durkheim lo hizo sobre la base del pensamiento de Saint-Simon y Augusto Comte, quienes por otra parte son los que sentaron las bases del pensamiento sociológico y verdaderos paradigmas del positivismo y pilares ideológicos del desarrollo del sistema educativo moderno. Sus ideas sobre la educación constituyen el primer antecedente remoto, por cierto, de la sociología de la educación. Dicho en otros términos, al germen de esta disciplina hay que buscarlo en el pensamiento positivo. Consecuentemente, su orientación fue en los orígenes positivistas. Ahora, hagamos una breve descripción de los aportes y teorías de los autores clásicos ya mencionados sobre lo que viene siendo la sociología educativa. A continuación haremos una breve descripción de lo que vienen siendo los aportes y teorías de los autores clásicos ya mencionados, representantes del estudio de la sociología de la educación. Iniciemos con el funcionalismo y la influencia de Durkheim, que viene siendo nuestro principal representante. Su perspectiva sociológica prioriza a las estructuras sociales por encima del individuo. Le concede especial importancia a la socialización y a los procesos reproductivos de las pautas socioculturales, dando gran valor a la coacción y coerción social sobre el individuo, siendo la moral el elemento que permea todo el proceso educativo. La socialización es de suma importancia porque opera como el proceso de integración de los individuos a la sociedad y a la adquisición por parte de estos de las competencias necesarias. El resultado final es la dotación de un cierto modelo de individuo para una determinada sociedad en un espacio y tiempo definido. Otros de los conceptos claves para entender la obra de Durkheim
son acción general, acción colectiva, solidaridad mecánica, solidaridad orgánica y hecho social, pero debido a la amplitud de estos no es posible desarrollarlos ampliamente. El individualismo metodológico de Max Weber. Esta corriente se relaciona en lo que algunos autores llaman sociología comprensiva, de la interacción social, individualismo metodológico o accionismo. La perspectiva teórica de Weber se centra en la acción social y la interacción social. En este caso, lo social es el resultado de esta interacción. Como señala en Economía y Sociedad, la sociología es una ciencia que pretende entender, interpretando la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. La sociología debe encargarse de entender la acción a partir de la evidencia obtenida. Sin embargo, la explicación interpretativa frente a la observación viene ciertamente con precio el carácter esencialmente más hipotético y fragmentario de los resultados alcanzados por la interpretación, pero es precisamente lo específico del conocimiento sociológico. Sigamos con la perspectiva marxista. El tema de la educación no fue el centro de sus trabajos más representativos. El autor desarrolló algunos aspectos referentes a la educación como el capital, trabajo de los niños y escolarización, y en ciertos escritos como Exámenes y burocracia, tomado de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, entre otros. El primero de ellos señala la situación de explotación que sufren mujeres y niños en las fábricas y empresas. Ante tal situación, el Parlamento inglés estableció como obligatoria la enseñanza hasta los 14 años, pero dicha ley no se cumplió. Lo anterior, junto con las condiciones de las escuelas, es para el autor producto de la desprotección del Estado y la explotación burguesa. Sobre exámenes y burocracia, señala que la burocracia es una jerarquía del saber entre los distintos estratos de la pirámide del poder burocrático, lo cual no está al alcance de todos. En este punto, los exámenes se convierten en la entrada a los privilegios del círculo de la burocracia, restringidos solo para quienes aprueben estos exámenes. Por último, pero no menos importante, tenemos los aportes de Simmel. Simmel trata de exponer su visión sobre el arte de enseñar y la educación con base en la relación educación-enseñanza, los aspectos generales de la enseñanza y su aplicación en materias específicas como matemáticas, idiomas, historia, etc. Para Simmel, la educación es un proceso para la vida y no solo para la sociedad. Por tal motivo, no visualiza al estudiante como un agente pasivo, sino todo lo contrario, o lo visualiza como un agente activo que, al igual que el docente, aspiran a alcanzar el conocimiento para Simmel. Los contenidos deben presentarse bajo un método genético de perspectiva histórica y sistemática, de lo más simple a lo más complejo, donde el docente asume los contenidos como materia prima de un proceso de rendimiento individual y vivo, debido a que Simmel visualiza al estudiante como un agente activo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego de todos estos aportes y definiciones, podemos decir que la sociología de la educación como disciplina que emerge de la sociología como ciencia, y las dos con sus respectivos estatus ontológico y epistemológico, conllevan a fortalecer el objeto de estudio desde una línea histórica. Emergen los aportes de la sociología en el siglo XIX y la sociología de la educación de manera formal a mediados del siglo XX, sin descuidar los pensadores que antecedieron a los representantes clásicos, desde luego los clásicos y quienes en adelante han avanzado en este objeto de estudio. Entre los enfoques de la sociología de la educación se puede señalar a Saint-Simon y a Augusto Comte.
que corresponden a los antecesores de los clásicos. Posteriormente, en el siglo XX, ejercen gran influencia sobre la orientación actual de la sociología de la educación, Karl Mannheim y Talcott Parsons, entre otros, pero por lo general derivan de las corrientes de Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim. Al respecto, Feito supone o expone, aunque seguramente se podrían detectar mayor número de marcos interpretativos de la educación desde la sociología, aquí nos centraremos en 5 grandes paradigmas clásicos: los enfoques funcionalistas de Durkheim, los marxistas, los de Weber, los interpretativos y, por su imposible encasillamiento en uno u otro paradigma y la trascendental importancia de sus aportaciones, la obra de Bourdieu. Al considerar tan solo estos paradigmas clásicos, quedan fuera de esta introducción enfoques actuales como el posmodernismo, el feminismo, el multiculturalismo y un largo etcétera. Bueno, consecuentemente, los retos y desafíos de la sociología de la educación se pueden enmarcar en 3 ámbitos de trabajo: económico, político y cultural, con todas las implicaciones de rigor académico y científico de las cuales son objeto de estudio para los fines pertinentes de fortalecer el estatus de la disciplina. La sociología de la educación ha de avanzar en los estudios sociales referidos a la educación, como las teorías de la educación en el comienzo de un nuevo siglo. Los nuevos paradigmas, las nuevas teorías, el grado de cientificidad del trabajo del educador y teorías predominantes de la educación son, entre otros, los retos y desafíos de la educación y de la sociología de la educación en el análisis convergente de lo emergente en la educación y en la sociología, y cómo se puede dirimir para hacer una discusión de mayor alcance con implicaciones en las teorías formales en el campo de las ciencias sociales y humanas. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta la pregunta inicial que dice, ¿puede la sociología transformar la educación universitaria con sus aportes? Vamos y conozcamos la respuesta. Bueno, teniendo en cuenta que la sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo, el cual utiliza conceptos, metodologías y teorías para de esta manera entender la educación en una dimensión social, entonces podríamos afirmar que ésta sí trae aportes positivos a la educación universitaria. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué hace la sociología para ayudar a esa transformación en las universidades? Primeramente, permite que el alumno pueda analizar las dimensiones sociales de la educación y comprender las relaciones que hay entre educación y sociedad. También lo familiariza con los métodos que aplica la sociología y brinda conocimiento sobre los procesos sociales que se desarrollan dentro del aula de clases. Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente es el análisis de las desigualdades en el acceso a la educación superior. Pues en este caso, la sociología de la educación puede revelar cómo ciertos grupos socioeconómicos tienen menos acceso a la universidad, esto debido a barreras económicas, sociales o, en otro caso, culturales. Y bueno, teniendo en cuenta los estudios que fueron realizados por los autores Austin y Bonald, estos hablan de que la sociología tiene la misión de evaluar los alcances y el impacto del proceso de educar en una sociedad moderna. Tanto es muy necesario que los profesores del siglo XXI puedan poseer conocimientos en este campo de la sociología para enfrentar ese tipo de situaciones que se presentan en el aula de clases. Y bueno, para finalizar, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente,
Podemos decir que la escuela sería el instrumento de la sociedad para conseguir un orden social justo, y la sociología de la educación toma un papel muy importante en el proceso. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Gracias por ver. Espero hayas aprendido mucho acerca de los aportes que ha hecho la sociología a la educación universitaria y su importancia en la sociedad, ya que es un tema bastante relevante e interesante de conocer. Nos vemos la próxima.